¿Qué tal? En este video te vamos a enseñar a utilizar una herramienta muy efectiva para poder detectar la causa raíz de cualquier problema que en este momento tengas. El día de hoy vas a aprender a hacer un diagrama de Ishikawa. Y como en muchos otros videos, antes de comenzar con el ejemplo práctico, vamos a ver un poco de teoría, unos breves segundos, ya que es importante para entender cuál es el concepto de este diagrama. El diagrama fue desarrollado por el Dr. Kaoru Ishikawa, aquí tenemos su imagen. Él fue un químico industrial japonés, experto en las nociones de calidad, y de hecho se le considera el padre del análisis científico en las causas de los problemas industriales. De hecho, el diagrama de Ishikawa inicialmente estuvo conceptualizado para poder trabajar en empresas industriales, para poderse utilizar en empresas industriales. Pero a través de los años, obviamente se fue permeando su uso a través de todo tipo de industrias, todo tipo de comercios, y ya y lo que vamos a ver en este video es que no importa mucho la situación en la que lo apliques, mientras sigas la metodología, te va a dar resultados muy buenos. Y básicamente lo que podemos decir del diagrama es que es un diagrama causal. Esto significa que muestra la relación causa y efecto. Si hablamos de procesos, pues el efecto es la salida del proceso y lo que estamos tratando de detectar, aquí iríamos en reversa, tenemos la salida del proceso que son los problemas o el problema que tenemos y lo que tratamos de encontrar son las entradas, las causas que nos están originando ese efecto, las entradas del proceso que nos están ocasionando el problema. Es por eso que el diagrama se construye de derecha a izquierda. Y también tiene que ver algo con la manera de escribir de los japoneses. Por eso no lo hacen de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Tú sabes que en Japón se escribe al revés. Entonces, el problema se pone del lado derecho y todas las potenciales causas que originan ese problema se ponen del lado izquierdo. Ya cuando lo lees de izquierda a derecha, pues simplemente lo que estás viendo son las causas y cuál es el efecto que provocan. Y bueno, lo que vamos a hacer es aplicar directamente la metodología para crear el Ishikawa en un problema real, en datos reales, para que tú puedas ver todo el proceso y te quede mucho más claro. Vamos a suponer que somos los encargados de mejorar los procesos o el resultado de las operaciones en el almacén de nuestra empresa. Y platicando con la gente o analizando qué es lo que sucede ahí, vimos tres situaciones principales que podrían ser problemas potenciales. Uno es que hay un exceso de desperdicio de consumibles por el área de producción o de operaciones, y consumibles, recuerda que es el material que tenemos en stock, es material de alto consumo que necesitamos tener en una cantidad específica dentro del almacén porque el área de operaciones o de producción lo está necesitando constantemente. Entonces, para no esperar a ir con el proveedor y estar trayendo el material a diario, se tiene una cantidad en específico y se le llama stock dentro del almacén para poderlo surtir. Entonces, este material, al estar ahí disponible, siempre pues se está desperdiciando mucho, y esa es una situación que tenemos. Otra es que se realizan compras de pánico a precios elevados por no encontrar el material necesario. Aun y cuando hay mucho material de stock, pues en un proceso de producción pueden ser muchos números de parte los que se necesiten y a lo mejor en uno de ellos no se encuentra el que específicamente necesito, y esto provoca que los compradores tengan que ir con cualquier proveedor y tengan que aceptar las condiciones de pago de ese proveedor, precios muy elevados, intereses más altos, etc. Entonces esto es lo que ocurre con las compras de pánico. Y si hablamos del sistema administrativo que se utiliza, hay muchísimas diferencias entre lo que dice el sistema y lo que físicamente está en el almacén. Entonces no cuadran los números y esto puede significar que se está perdiendo material. Lo primero que tienes que decidir es cuál de las tres situaciones o problemas vas a atacar primero. Y ya en otro video veremos cómo es la manera de priorizar los problemas o priorizar las circunstancias o actividades que tienes que hacer. En este caso, meramente por estar en el orden consecutivo como se encuentran, nos vamos a ir con la primera situación. Y esto es ver el exceso de desperdicio de material de consumibles en el área de operaciones o de producción. Este es el problema que vamos a atacar. Entonces ahora sí lo tenemos que definir mucho más a detalle. Tenemos que dar una perspectiva mucho más grande a las personas que vamos a integrar en un equipo de trabajo para poder atacar este problema o poder tratar de detectar las causas que están ocasionando este problema. Si yo tomo el enunciado principal, lo que puedo ver es que necesito conseguir datos o necesito conseguir más elementos para ver qué es lo que necesitamos hacer. Un elemento que vimos es que el consumo de materiales de alto movimiento o de stock, como se le llama, se ha incrementado en más de 10% mensualmente, aunque la producción sigue siendo la misma. Entonces, aunque estoy produciendo lo mismo, cada vez estoy requiriendo más material.
significa que algo está pasando, por eso creemos que se está desperdiciando. Ahí hay un desperdicio importante. No existe una recuperación de material no utilizado. Muchas veces tomas material del almacén, no lo utilizas completamente y no regresas ese material, se queda ahí regado en el área productiva y eso es un desperdicio de dinero para la empresa muy fuerte. Y se puede encontrar material tirado en el suelo de producción. Eso es algo que también en muchas partes, sobre todo hablando de pymes, ocurre muchísimo, ¿no? Estás en áreas productivas y ves material de buen estado, que está en buen estado, que está tirado en el piso. Y tiene mucho que ver con esta falta de recuperación. Cuando tú vas a trabajar un diagrama de Ishikawa, lo primero que te recomiendo es que no lo hagas tú solo. Tienes que formar un equipo que te ayude a analizar cuál es la causa raíz. En el equipo tiene que estar conformado por encargados del área de producción, operadores de producción, porque es muy importante tomar la voz de la línea base del personal en cualquier área de trabajo donde se está analizando un problema, y cuestiones como gente del almacén, gente de oficinas que tenga que ver con esos procesos productivos. El chiste es que tú puedas hacer un equipo multidisciplinario para analizar el problema. Pero esto que estamos mostrando en esta lámina es información que tú como encargado del proyecto de solución del problema les tienes que llevar, o inclusive puedes dejarles tareas para que consigan este tipo de información, pero de tal manera que antes de comenzar con el análisis a través del diagrama de Ishikawa, ya todos tengan un contexto de qué es lo que está pasando, que no lleguen en blanco. Porque el diagrama de Ishikawa se trata de que todos aporten ideas para poder encontrar la mejor posibilidad o la mejor opción de causa raíz. Entonces, ya teniendo estos elementos, nos vamos a ir con lo que es la construcción del Ishikawa. Y primero vamos a ver la construcción base del diagrama. Como paso número 1, tenemos que anotar el problema definido al lado derecho. Siempre al lado derecho. Y en este caso, lo estoy resumiendo, es un exceso de desperdicio de los consumibles. Ya sabemos qué son los consumibles o material de stock que se utilizan en el área de producción. Hay un exceso de desperdicio. Y checa o revisa, fíjate que no estoy cayendo en un pleonasmo al decir exceso de desperdicio. Porque en todos los procesos de producción siempre hay un desperdicio y esto es normal. La palabra que aquí cabría mejor es la de merma. Siempre en todos los procesos existe una merma, solamente que esta tiene que ser analizada, tiene que ser estudiada y tiene que tener un límite máximo. Aquí de lo que estamos hablando es que en ese consumo de material se está desperdiciando, se está utilizando más allá de lo que debería de ser lo normal. Por eso hablamos de un exceso de desperdicio, no porque el desperdicio sea malo, sino porque un exceso de desperdicio eso te puede ocasionar pérdidas monetarias importantes en tu empresa. Entonces anotamos el problema al lado derecho y después lo que realizamos es trazar una línea horizontal hacia la izquierda, justamente en medio de lo que fue nuestro cuadro de definición del problema. Esta es la estructura base del diagrama. Después, el paso número 3 es trazar líneas oblicuas que nos servirán para las categorías de las diversas causas raíces que se pueden encontrar en cualquier problema. Y aquí es cuando tú entiendes por qué le llaman diagrama de espina de pescado, porque a alguien en su momento se le hizo muy simpático ver que el cuadro donde estamos planteando el problema es como si fuera la cabeza del pez y las líneas que estamos trazando es como si fueran las espinas del pescado, ¿no? Lo que es el esqueleto del pescado. A mí me gusta más el concepto de diagrama causa y efecto, y yo lo que veo con las líneas oblicuas es que te están demostrando el sentido hacia donde fluye la información, las causas que originan un problema, la causa y el efecto. No tiene que ver tanto así como con un pez, sino más bien cómo está fluyendo las situaciones o las causas que ocurren en tu proceso y qué nos está derivando con esa situación. Entonces, después de que trazas las líneas oblicuas, vas a notar las 4 categorías que en este caso son las más utilizadas. Aquí, como manera de paréntesis, te puedo decir que dependiendo el autor, inclusive el mismo Ishikawa podía utilizar 6 categorías, ¿no? Tú puedes utilizar tantas categorías como quieras, pero eso simplemente lo que va a hacer es más complejo el poder detectar cuál es la causa raíz. Yo desde que conocí el diagrama, yo lo vi con estas 4 categorías, que a mí me pareció bastante bien, bastante sencillo, muy lógico la manera de plantearlo, y yo así lo he venido utilizando a través de todos estos años y me ha funcionado bastante bien. Entonces las categorías son método, maquinaria, mano de obra y medio ambiente. Se le conocen como las 4 M's. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero el enfoque es que siempre tienes que hablar del proceso, que eso equivale al método, de las herramientas que tienen las personas que tienen que llevar ese proceso, por eso se llama maquinaria,
las personas, qué es lo que sucede con las personas que están interactuando con el proceso, esa es la mano de obra, y el medio ambiente se refiere al entorno, tanto el lugar físico como el medio ambiente de trabajo donde se está desarrollando la actividad. Cuando tú analizas estos 4 elementos o categorías, es mucho más fácil que puedas ver cuáles son las posibles causas que están creando ese problema. Ahora, recuerda que tú ya tienes un equipo multidisciplinario, o es lo ideal que tienes que formar. La intención es de que tú lo puedas hacer este análisis a puerta cerrada y que las personas hagan una lluvia de ideas y que por cada una de las categorías digan cuál creen ellos que es la posible causa que está ocasionando ese problema. Pero a continuación vamos a ver cuál es la mejor manera de hacer esto. Pero antes de eso, nos faltaba el paso número 5, que es anotar las causas utilizando pequeñas líneas horizontales. Para cada una de las categorías vamos a anotar las causas como te había mencionado y eso lo vamos a hacer en pequeñas líneas horizontales. Y ahora sí ya tenemos completo el diseño de nuestro diagrama. ¿Cuántas líneas horizontales pequeñas vamos a utilizar? Depende de la lluvia de ideas que salga del análisis de tu equipo multidisciplinario. No hay una regla de que tienen que ser 2, 3, 4, 5, 10. Obviamente, entre más causas saquen, más complicado va a ser el análisis de las mismas. Por eso, lo que vamos a ver a continuación, para ayudar a determinar las posibles causas raíz, te va a servir a que no haya tanta información sobre la pantalla o tanta información sobre el pizarrón al momento de hacer el análisis de cuál es la situación por la que se está dando este problema. Vamos a empezar en este ejemplo con una de las categorías, maquinaria o herramienta. Y vamos a analizar por qué existe un exceso de desperdicio de consumibles, pero exclusivamente viendo la parte de la maquinaria. Hay una técnica muy sencilla que se llama la de los porqués, en donde si una persona lanza una idea, la otra persona tiene que decir por qué cree que esa situación se está dando. Y se va preguntando exactamente la misma pregunta, ¿por qué?, con cada respuesta que se dé. La intención es llegar al fondo realmente del asunto, no quedarse simplemente con lo primero que se viene a la mente. Y esto nos ayuda a tratar de detectar la causa raíz mucho más fuerte, de manera mucho más contundente. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, que solamente utilizamos 2 porqués. El primer punto dice, se utiliza más de lo necesario, refiriéndose a los consumibles. Oye, pues yo creo que la causa de que hay un exceso de consumibles es porque se usa más de lo necesario. Entonces alguien pregunta, ¿por qué? Pues porque las remachadoras que utilizan las personas, hablando de que están consumiendo muchos remaches, no están bien calibradas. Se vuelve a preguntar, ¿por qué? Porque no se sigue un plan de mantenimiento y por eso no están bien calibradas. Aquí el punto es que tú puedes seguir preguntando por qué no se sigue el plan de mantenimiento y seguirle rascando. Lo que tienes que tener muchísimo cuidado es que ese exceso, o mejor dicho, al utilizar esta técnica del por qué, no te lleve, por ejemplo, a situaciones comunes que son para todas las empresas. Alguna vez en algún equipo que me tocó trabajar esta técnica, de todas las categorías el resultado fue el mismo. ¿Por qué? Porque no hay dinero en la empresa y hace falta dinero para invertir. Ese tipo de respuestas, por ejemplo, como causa raíz, no sirve para nada, porque en todas las organizaciones el dinero es uno de los recursos más limitados que existen. Entonces lo que tienes que hacer cuando utilizas esta técnica del por qué es abrir muy bien los ojos y ver cuando realmente ya llegas a un punto donde es algo que se puede solucionar, que está en tus manos y que realmente va a ocasionar un enfoque positivo en el proceso para tratar de solucionar el problema. En este caso, al utilizar 2 porqués y determinar que no se sigue un plan de mantenimiento, nos dimos cuenta que no existía un plan de mantenimiento que fuera formal, solamente existía en la mente de una persona, por lo mismo no se le daba seguimiento formal, al no existir en papel, y que eso provocaba que muchas de las herramientas que se tenían no estuvieran funcionando como deberían de ser. Al no estar funcionando como tenían que funcionar, pues en vez de remachar correctamente, se desperdiciaba mucho material por el retrabajo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces esta nos pareció una excelente primera pista para poder determinar cuál es una de las grandes causas raíces por las que se estaba desperdiciando el material. Entonces tomas ese enunciado y lo pones en la espina que le corresponde, si habláramos de lo de espina de pescado. Lo pones en la categoría que corresponde. Y simplemente lo que tienes que hacer es repetir el proceso para cada una de las categorías. Por ejemplo, si nos vamos a método o procesos, ya hemos hablado que métodos son procesos, aplicamos la misma técnica del por qué y decimos, ¿por qué
Perdón, ¿cuál es la causa de que haya un exceso de desperdicio de consumibles? Y alguien dice, bueno, porque la gente pide más material de lo que necesita. Hablando de que van y solicitan una cantidad mayor de material. ¿Por qué piden eso? Pues porque no existe una planeación de la producción. ¿Por qué no existe una planeación de la producción? Porque a lo mejor los jefes de área o los supervisores no saben cómo hacerlo. Nuevamente, yo tengo que ver en qué momento todavía está dentro de mis manos darle solución a esa posible causa raíz. Si yo sigo preguntando, puedo decir, ¿por qué no saben? ¿Por qué no hay capacitación? ¿Por qué no hay capacitación? ¿Por qué no hay presupuesto? Y llegamos a ese punto que te decía del dinero. Pero si yo estoy al tanto, si yo conozco mi entorno, si tengo realmente un equipo multidisciplinario que sepa de lo que está hablando, yo sé que el enseñar a una persona a cómo hacer planeación de la producción no depende de un área de recursos humanos, ni depende de contratar un curso extra sofisticado para decirle a la gente que tiene que planear cuánto material es el que va a necesitar. Entonces yo decido quedarme hasta aquí aplicando la técnica de los porqués y anotar esta como una posible causa raíz. ¿Sí? No saber cómo hacer la planeación de la producción influye porque eso provoca que no haya planeación correcta y al no haber planeación correcta el personal pide el material que se les ocurre, que se les da la gana. Para las otras dos categorías lo aplico exactamente igual. En mano de obra o el personal, pues llegamos a la conclusión de que necesitaban sensibilización sobre los costos de producción y su impacto. Cuando una persona no sabe lo que le cuesta el material a la empresa, pues es mucho más fácil que lo pueda desperdiciar. Y esto lo puedes llevar a situaciones de familia, de tu hogar. Cuando dicen que los hijos o los hermanos pequeños no saben cuánto cuestan las cosas, pues es más fácil que se desperdicie, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo del trabajo. Hay que sensibilizar a la gente de lo que cuestan las cosas y el impacto que tiene el desperdicio con lo que la empresa puede necesitar. Si hablamos del medio ambiente o el entorno, en este caso, que es un ejemplo real, como yo te había comentado, el área de producción estaba sobre tierra, no era concreto, no era cemento, no era asfalto, era tierra. Entonces, esto provocaba que era más fácil que algunos tipos de consumibles se perdieran porque al momento de caer, pues la misma tierra fina los tapaba, entonces no se podían recuperar. Y el mismo trabajador, cuando se le caía a lo mejor alguna pieza, pues como tenía que a lo mejor ensuciarse, ahí estar buscando la tierra, prefería dejar el material y utilizar uno nuevo que tenía de las bolsas que tenían ahí a la mano. Entonces, el hecho de que el entorno no facilitara que cuando se cayeran las piezas fueran fácilmente identificables, eso también provocaba que se desperdiciara más material. Como puedes ver, aplicando la técnica de los porqués, es relativamente sencillo que tú puedas determinar algunas causas raíz. Lo que tienes que tomar mucho en cuenta es que cuando lo estén analizando, mi recomendación es que se vayan categoría por categoría. A veces los equipos se sueltan en cuanto a que empiezan a fluir las lluvias de ideas y cada quien aporta una idea diferente, pero de diferentes categorías. Lo que yo te recomiendo es que se enfoquen. Primero vamos a ver una categoría, después de que surjan las ideas vamos a ver otra y después la otra y después la otra hasta terminar con las 4. Esto ayuda a que todos estén alineados en las mismas ideas y que cuando se utiliza la técnica de los porqués, también todos puedan enfocarse en lo mismo y no estar dispersos. Ahora, obviamente en una situación normal, pues no es suficiente con 4 causas raíz posibles. Tiene que haber más o surgen mucho más en un proceso de lluvia de ideas. Pero aquí por cuestiones de tiempo simplemente te vamos a mostrar un poco más avanzado cómo quedó más o menos el diagrama. El diagrama fue un poco más grande y surgieron muchas más causas, pero puedes ver que para cada una de las categorías mínimo surgían 2, en algunas 3 y realmente en algunas llegaron a haber 5 o 6 causas posibles. Pero aquí lo que te estoy mostrando es para que tú veas cómo se construye el diagrama y cómo las diferentes causas se van adaptando. Cuando son muchas causas las que se detectan, tú puedes comenzarlas a agrupar y empezar a ver que a lo mejor algunas de ellas tienen cierta similitud y que de 2 causas se pueden fusionar en una. Pero esto ya es un análisis un poco, o digamos que ya cuando se tiene más práctica utilizando el diagrama, es mucho más sencillo hacer ese esquema. Pero básicamente, esta es la manera como se construye un diagrama de Ishikawa. Ahora, el diagrama de Ishikawa tiene desde mi punto de vista, un punto débil. Tiene que ir de la mano con otra serie de técnicas o metodologías para poderle sacar provecho. Porque realmente la construcción del diagrama es hasta aquí. Y aquí tú puedes decir, pues ya vimos muchas posibles causas por las cuales se está desperdiciando mucho material. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer con toda esta información? Es por eso que en el siguiente video lo que te vamos a mostrar es cómo agarrar todo ese grupo de causas que sacaste del diagrama de Ishikawa
y analizarlos para poder identificar la causa raíz. Así que si te interesa ver cuál es la conclusión de este proceso de análisis, por favor estate muy pendiente porque en los próximos días vamos a sacar el siguiente video. Inclusive si el video ya lo estás viendo después de un tiempo que salió en YouTube, pues no dudes en buscar en la descripción cuál es el siguiente video que le sigue, porque va a ser muy interesante que veas cómo se puede aterrizar el detectar la causa raíz, o simplemente cuál de todas estas posibles causas va a ser la primera que vamos a atacar para poderle dar solución a ese problema. Si consideras que este video puede ser de interés a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Nuevamente, y como siempre, te damos muchísimas gracias por ver nuestros videos, por compartirlos, por darles me gusta,